Padre Celestial, te damos gracias por tus muchas bendiciones y entramos a tus puertas con agradecimiento. Entramos en tus cortes con oración. Reavívanos y refórmanos en este tu santo día de reposo. Perdona nuestros pecados, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12, y lo que vamos a hacer, vamos a continuar nuestra serie que comenzamos durante nuestra recarga de poder de mediodía, aproximadamente 3 semanas atrás, y hemos estado atendiendo este asunto de el remanente de la simiente. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y si nosotros queremos entender más completamente nuestro mensaje, nuestro ministerio y nuestra misión, como remanente de Dios, como remanente de la simiente de Dios, debemos estudiar diligentemente la primera. Y la primera es Apocalipsis 12, del 1 al 5, el primer advenimiento de Cristo. Y vamos a estudiar el primer advenimiento de Cristo, pero primero enfoquémonos en la iglesia de Dios en el desierto. Apocalipsis 12:6. Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde ella tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 1260 días. Esta es la iglesia en el desierto. Y se nos ha dicho que estos son los valdenses, estos son los reformadores. En la gran controversia, página 64, párrafo 2. Y también se nos ha dicho que los valdenses, mientras ellos eran fieles a Dios, ellos son los primeros. Es el tipo de la remanente de Dios en estos últimos días. Y los valdenses, ellos huyeron ¿a dónde? Huyeron al desierto. ¿Y qué significa el desierto en estos últimos días? En los últimos días representa irse al campo, vivir en el campo. Y señala las montañas, señala a los distritos rurales. Esto significa que el desierto representa solitario. Yo iba a decir solidariano, es solitario, que estés en aislamiento. Y la escritura para esto es Salmo 109 y verso 4. El desierto representa estar solitario, estar aislado. Y Apocalipsis 12, verso 6, cuando la mujer huyó al desierto, ¿de quién huyó ella? De las persecuciones papales. Escriban por favor las persecuciones papales. Apocalipsis 11, escriban verso 2 y verso 3. Muy bien. Apocalipsis 11, verso 2, verso 3. Y también escriban por favor Apocalipsis 13, verso 1, verso 5 al verso 8. Muy bien, mis amigos, del 5 al 8. Ellos huyeron de la persecución del papado. Y como los valdenses antiguos huyeron a las montañas, ellos no estaban aislados. Ellos estaban estaban haciendo el trabajo de evangelismo agresivo desde el desierto, desde el aislamiento e incluso en ceniza. Vayamos a Apocalipsis 11, miremos el verso 2 y el verso 3. Tenían que profetizar por 1260 días vestidos ¿de qué? De silicio. Esto es evangelismo, amigos. Miremos esta cita, la gran controversia 62, párrafo 1 en inglés. Ellos huyeron de las persecuciones papales.
En la gran controversia, 267 párrafos. Yo quiero que todos se enfoquen en esta cita. Nada es accidental, nada es, dice, ellos debían profetizar por 1260 días vestidos en silicio. Dice, los testigos de Dios permanecieron en un estado de oscuridad. Muy pronto, ¿qué está pasando con YouTube? Mientras estamos usando YouTube, Facebook e Instagram y otros medios sociales para proclamar el Evangelio eterno, cuando el papado retome su dominio en la ley dominical, ¿qué va a pasar con los medios sociales? Incluso antes, la segunda sentencia dice, cuando la Biblia fue proscrita por entidades, por las autoridades sociales y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido, cuando el pueblo de Dios fue traicionado, torturado, martirizados por su fe, confinados en las mazmorras y obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes, en las cuevas de la tierra. Y fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. Entonces, dice, fue cuando los testigos profetizaron en sacos por 1260 años. Entonces, ¿qué profetizaron en el desierto, en la ceniza? ¿Qué significa en sacos? Pues en persecución. ¿Tiene sentido? Ahora, lo que nosotros estamos viendo, lo que pasó a la iglesia primitiva, a los reformistas, a los reformadores, desde 538 hasta 1798, va a pasar al remanente de la simiente de Dios en los últimos días. No tomen mis palabras por hecho. Amigos, es tiempo para prepararse. La gran controversia, esta fue 271 párrafos. Ahora miremos Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 588 párrafo 1 en español. Miremos las letras azules. Hasta el momento en que Cristo aparezca en las nubes de los cielos con poder y grande gloria. ¿Qué dicen las letras rojas? La iglesia verá todavía tiempos angustiosos, profetizará vestida de luto y profetizará en silicio, en sacos de silicio. Eso es de luto. Tenemos que estudiar diligentemente la iglesia primitiva. Y por cuánto tiempo los valdenses, los reformadores protestantes profetizaron en el desierto y profetizaron en sacos de silicio. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días. Estos son años, basado en Apocalipsis 11, ¿estos son proféticos o literales? Son proféticos, por 1260 años. Ahora, tomemos este periodo de tiempo desde otra perspectiva. 1260 días literales. ¿Cuántos años literales son en la Biblia? ¿Cuántos años literales son? Son 3 años y medio. La cantidad de 1260 días es 3 años y medio. Solamente hagan la multiplicación. Dividan 1260 entre 360, son 3 años y medio. ¿Cuánto tienen? 3 años y medio. Ahora, amigos, por favor, en Apocalipsis 12:6, la iglesia profetizó en el desierto y en ceniza. Apocalipsis 12:6. Y alguien en el Nuevo Testamento, en el advenimiento, en el primer advenimiento, que profetizó en silicio y comenzó en el desierto. ¿Quién fue? No, yo sabía que ustedes iban a decir que era Juan el Bautista. Juan el Bautista profetizó por 3 años y medio. Juan murió incluso antes de que Jesús terminara. Pero él comenzó su ministerio 6 años antes de Cristo. Entonces, ¿quién es? Es Jesús. Vayan por favor a Daniel 9, amigos. Vayamos a Daniel capítulo 9 y miremos a ver si yo puedo encontrar
Esta declaración es Daniel. Yo le voy a dar esta. Miren la pantalla, aquí dice 70 semanas proféticas, parte de los 2300 tardes y mañanas. Daniel 9, verso 24 al verso 27. Y miremos la pantalla al final. Ustedes ven los últimos 7 años, la última semana. En la mitad de la semana el Cordero de Dios iba a ser sacrificado. ¿Cuántos años? Desde su bautismo hasta su crucifixión, 3 años y medio. Vayamos a Daniel capítulo 9, verso 27. ¿Ustedes lo ven? Si estudiamos el ministerio de Cristo, mientras él profetizó por 3 años y medio literales, y él comenzó su ministerio público en el desierto, vamos a poder entender el mensaje del pueblo de Dios, cuál es nuestra misión, nuestro ministerio y cuál es nuestra misión, cuál es. Ahora, ¿qué escritura nos dice que Cristo comenzó su ministerio público desde el desierto? Por favor, ¿qué escritura? Vayamos a Mateo 4, verso 1. La Biblia nos dice que entonces fue, después de que Jesús fue bautizado en Mateo 3, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este es verso 1 y es hasta el verso 17. Y Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Cristo profetizó por 3 años y medio. Por 3 años y medio. Cristo comenzó su ministerio público en el desierto. Entonces, ¿qué frase está faltando? Apocalipsis 12, del 1 al 6, la iglesia huyó al desierto. Profetizó por 1260 días proféticos. ¿Y cómo predicó? Predicó vestida en cilicio. Y Cristo profetizó en cilicio por 3 años y medio. Sí. ¿Qué escritura nos dice esto? Vayamos a Salmos 69. Salmos 69. Amados, Cristo es nuestro Salvador esencial. A Él debemos imitar. Salmo 69, miremos el verso 8. La Biblia nos dice: he venido a ser extraño a mis hermanos. Este es el desierto. Él tuvo que huir, en medio de extraños, y dice: tuve que ser extraño a mis hermanos y extranjero a los hijos de mi madre. Verso 9. Porque me consumió el celo de tu casa. ¿Quién dice esto en el Nuevo Testamento? Esto fue Cristo en Juan 2, cuando Él limpió el templo. Amén. Este es Juan 2. Y miremos, miremos el verso 11, Salmo 69, 11. Me puse además cilicio por vestidura y vine a hacerles por oprobio. Cristo profetizó en cilicio. Cristo profetizó comenzando en el desierto. Él profetizó por 3 años y medio, amigos. Pregunta: basado en lo que hemos cubierto durante la sesión de Poder del Mediodía en esta semana, ¿qué significa cilicio? Porque nosotros tenemos que entender qué es lo que significa para nosotros en estos últimos días. ¿Qué significa cilicio? Cilicio significa, por favor escriban, significa ser martirizado. Y Cristo fue martirizado. ¿Por quién fue martirizado? Por 3 años y medio. Por su pueblo. ¿Y por quién está clamando Dios y Cristo? Por nosotros. Por favor, pongan estas escrituras: Daniel 9, verso 3.
Este es vestido de silicio y ceniza. Por favor, también significa oración. Cristo oró por ellos. En el primer advenimiento, Cristo intercedió por mí, por ustedes, en el lugar santísimo del santuario celestial. No lo está haciendo ahorita. Por favor, escriban Esther capítulo 4, verso 1 al verso 3. También el verso 3. Silicio, ceniza, oración, ayuno. Y Cristo le dijo a sus discípulos que en la última cena coman esto, tomen esto, porque no voy a beberlo con ustedes hasta que ¿qué? Hasta que yo los beba en mi reino. O sea, desde alguna perspectiva, Cristo está ayunando con nosotros hasta que nos unamos. ¿Qué Salvador servimos nosotros, amigos? ¿Qué Salvador yo sirvo? Me voy a someter todo a Él. Y Esther capítulo 4, verso 1 al verso 3, esto significa amargura, porque el pueblo de Israel no estaba listo para el decreto de muerte firmado por el rey Asueros, y mientras él fue engañado por Amán. ¿Está listo el pueblo de Dios? No, no estamos listos. Entonces, ¿qué es lo que Cristo quiere que hagamos nosotros? Él está orando y Él está ayunando por nosotros. Yo voy a volver a tomar este punto en la sesión de poder de mañana. Y movámonos, tenemos que someter todo a Cristo, amigos. Ahora, ustedes lo van a hacer, Salvado para Servir Internacional en línea, y los que por primera vez ven esta información. Entonces, ¿quién fue el precursor del primer advenimiento de Cristo? ¿Cuál fue su nombre? Fue Juan el Bautista. Ahora, ustedes saben esto. ¿Dónde predicó su mensaje Juan? En el desierto, ustedes lo saben. Ahora, ¿dónde estaba Juan cuando él recibió por primera vez el mensaje de Dios, su llamado al ministerio y su misión? ¿Dónde estaba Juan el Bautista situado? ¿Dónde estaba permaneciendo? ¿Dónde estaba viviendo? Él estaba viviendo en el desierto, amigos. Entonces, ¿dónde debe estar el remanente de Dios? En el desierto. ¿Y qué significa el desierto? Significa estar viviendo en el campo. Los distritos rurales significa oscuridad, significa solitario. ¿Dónde debemos estar? Salvado para servir local. Mensajeros, misioneros, evangelistas. ¿Dónde debemos estar? Es tiempo, amigos. Cada vez que yo proclamo esto, digo, Señor, yo espero que estas cosas no van por un oído y como un sentido coloquial y sale por el otro, pero no solamente que tenga una marca en nosotros. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 es donde Juan estaba, verso 2. Y nosotros podemos hacer una obra viviendo en la ciudad, pero no va a ser lo mismo. Y en estas sesiones de poder de mediodía yo voy a cubrir eso. Sí, podemos hacer nuestro trabajo, pero no va a ser la totalidad de lo que Dios espera de nosotros. Lucas capítulo 3 es tiempo, amigos. Es más allá del tiempo, estamos atrasados. Lucas 3:2 dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, ¿cuáles son las siguientes palabras? En el desierto. ¿Dónde estaba Juan ubicado? Él estaba en el desierto. Y el verso 6, la Biblia nos dice, vayamos al verso 4 más bien, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto. Por favor, escriban esta frase. Voz del que proclama en el desierto. ¿De dónde es esta voz? Desde el desierto. No dice desde. No dice la proposición desde, sino en. La voz del que proclama en el desierto. Aquí preparad el camino del Señor.
enderezar sus sendas. Entonces, cuando Juan estaba en el desierto, su voz en el desierto y también su voz desde el desierto, en donde debe estar el remanente de Dios, la simiente de Dios, los misioneros ubicados en el desierto. ¿Dónde pueden tener su ministerio allí? Sí, pero también afuera de él. Vayamos al verso 6. Y toda carne verá la salvación de Dios. Y Juan no estaba aislado ni indolente mientras él estaba en el desierto, porque muchas personas creen que dicen, no, vayámonos al campo, pero comienzan a relajarse. Pero ¿qué dice Amós capítulo 6, verso 1 al verso 3? Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. ¿Y qué fue lo que hizo Juan el Bautista? ¿Qué encontró él en el desierto? Él encontró su escuela y su santuario. Este tiene dos aplicaciones. Escuela, lo cual significa que Cristo fue su tutor, él fue su estudiante y él también tuvo una escuela de entrenamiento. ¿A quién predicó Cristo primero? A Juan y a Andrés y a Juan. ¿Y de quién eran discípulos ellos antes? Eran discípulos de Juan y Juan tenía una escuela de entrenamiento en el desierto. ¿Y qué van a tener los hijos de Dios? Entonces también dice que Juan encontró un santuario en el desierto. Dos aplicaciones. Significa que Cristo fue su predicador, Cristo fue su maestro, Cristo fue su pastor. Segunda aplicación, Juan también tenía un lugar de reunión donde tenían servicios de iglesia. Entonces, ¿qué debe tener el remanente de Dios? Iglesias en el campo, lugares de reuniones en el campo, estudios bíblicos en el campo. Amigos, déjenme decirles algo. Yo amo Testimonio de Palencia, tomo 4, 231, párrafo 3. Nuestra religión tendrá escaso valor para nuestros amigos si solo es teórica y no tiene una aplicación práctica. ¿Qué debemos hacer en estos últimos días? El deseo de toda la gente es página y también confirmar todo lo que les acabo de decir a ustedes. Dice Juan hallaba en el desierto su escuela y su santuario. Ya como les di a ustedes los puntos, vamos a movernos. Y también en Obreros Evangélicos 57 párrafo 2, ustedes no deberían tener un lugar del santuario fuera del Sanedrín actual, de las líneas de la conferencia. ¿Ustedes lo ven? ¿Cómo erróneo es esta teoría? Juan fue apoyado, ordenado, o se le dio permiso por Caifás y por Anás. Amigos, por favor. La segunda línea dice, a fin de dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. Letras azules, debe hacerse la misma obra en nosotros. Debe hacerse la misma obra en nosotros, entre nosotros. ¿Qué dos cosas tenía? Una escuela y un santuario. ¿En dónde? En el desierto, no solamente en el campo, sino en lugares alejados. Muy bien. Esto debe ser nuestra experiencia. Y también dice la última frase, debemos contemplar a Dios y al contemplarlo, perdernos a nosotros mismos de vista. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y de hecho, Juan el Bautista profetizó en Cilicio. Él fue hecho prisionero, pero él murió fiel. Él murió fiel. Sí, por eso es que se nos dice que vamos a tener que profetizar de nuevo, ¿qué? En vestidos en silicio. Ahora vayamos a Evangelismo 61, párrafo 5 en español. Las ciudades han de ser trabajadas desde los lugares de avanzada.
Dijo el mensajero de Dios, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios viviendo en ellas, sino por los que las visitan para amonestar a sus habitantes de lo que está por sobrevenir en la tierra. ¿Tiene sentido esto, amigos? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo ahorita? Ahora, ¿cómo lo debemos, qué es lo que debemos advertirles que viene sobre la tierra? No solamente la segunda venida de Cristo, sino el cierre del tiempo de gracia en la crisis de la marca de la bestia. Escúchenme, no importa qué mensaje, qué evangelio y qué trabajo estamos haciendo en las ciudades o porque en el libro de evangelismo hay un capítulo completo que dice evangelismo en los sitios rurales. Por eso es que Juan fue un predicador en el desierto. A pesar de que él se movió al campo, él tenía que evangelizar en el campo y también en las ciudades. Ahora, si nosotros vamos a colocar uno del otro, ¿cuál es el trabajo para este tiempo? El trabajo para este tiempo es ¿en dónde? En estas ciudades modernas como Sodoma y Gomorra. Ahora, es por eso que aquí es donde tenemos que tener claro esto. No importa qué fase de evangelismo nosotros hagamos, lo importante es que enfaticemos la segunda venida de Cristo, la obra de Cristo en el lugar santísimo, el santuario celestial, y también la crisis de la marca en la bestia y el trabajo de preparación para estos eventos. Entonces, si yo soy un gran cocinero, ¿para qué debo usar mis talentos? Si yo soy un cantante, ¿qué van a hacer ustedes? Pues evangelismo, amén. ¿Tiene sentido? Si yo soy bueno con los niños, mire mi hermana, por favor, ¿para qué vamos a usar estos talentos para el ministerio de los niños? Si yo soy bueno con la administración, bueno, si yo soy bueno con los medios, si yo soy un artista, si yo puedo pintar, ¿qué debo hacer, mis amigos? ¿Tiene sentido? Entonces volvamos a nuestros temas. Juan el Bautista fue una voz en el desierto y desde el desierto. ¿Tiene sentido? Entonces pregunta, ¿cuál fue su mensaje? ¿Cuál fue su mensaje principal de Juan desde el desierto, en el desierto? ¿Cuál fue? Su mensaje fue uno de arrepentimiento. ¿Y qué debe venir desde el remanente de la simiente, la plataforma del remanente de la simiente? Arrepentimiento. Yo voy a mostrarles a ustedes, vayamos a Marcos capítulo 1 y miremos el verso 3. Nosotros nos damos cuenta que en muchas de nuestras iglesias arrepentimiento no se está enfatizando, es solamente el evangelio social. No hay más arrepentimiento del pecado, amigos, y eso significa que la implicación es que nosotros somos el remanente, somos santos. No, dice voz del que clama en el desierto, Marcos 1:3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Verso 4, bautizaba Juan en el desierto. ¿Dónde? En el desierto. ¿Lo ven? Él bautizaba en el desierto, amigos. Él tenía su iglesia, no solamente predicaba arrepentimiento, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley de Dios. Ahora, Juan estaba predicando con relación a la ley de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer el remanente de Dios, el remanente de la simiente? Apocalipsis 12:17. ¿Qué debe predicar? ¿Qué debe llamar a la gente? A tener arrepentimiento y vivir en armonía con los mandamientos de Dios, con los 10 mandamientos de Dios. Si es claro, digan amén. Arrepentimiento. De hecho, ¿podemos nosotros arrepentirnos por nosotros mismos? Déjenme mostrarles cómo Juan el Bautista fue una voz en el desierto
fue una voz desde el desierto y él entendió la justicia por la fe, entendió la justicia de Cristo, entendió la justificación por la fe. En Juan capítulo 1, ustedes lo saben, verso 29, Juan 1:29, cuando Juan vio a Jesús que venía a él, dijo, ¿qué fue lo que dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él entendió, amigos, esto. Él llamó a arrepentimiento, pero Juan entendió que el hombre no podía arrepentirse en su propia fuerza. Porque, ¿qué significa arrepentimiento? Girarse y volverse del pecado y tener dolor por el pecado y alejarse. Nosotros no podemos hacer esto por nosotros mismos. Por eso es que Hechos capítulo 5, verso 30 y verso 31 dice que el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis, a este lo exaltó por diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es a través de Cristo. Por eso es que Juan puede decir, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero. Mírenlo a él, mírenlo a él. Ustedes lo van a ver en silencio, en silicio, amigos. Lo van a ver clamando por ustedes para que ustedes se arrepientan. Ustedes lo van a ver levantado en la cruz. Juan 12. Y yo, dijo Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahí tenemos que ver a Jesús. El perdón está disponible. Él nos está tratando como si nunca hubiéramos pecado. Está disponible esto. Y poder para alejarse del pecado y poder para decir, ve y no peques más. ¿Qué Salvador es el que nosotros servimos? ¿Qué Salvador es el que ustedes sirven? Yo escojo marzo 7 del 2020 someter todo a Cristo. ¿Y qué de ustedes, amigos? La voz en el desierto, la voz desde el desierto. Y miremos a Juan, capítulo. Él no solamente predicó arrepentimiento, sino también qué hacía mientras predicaba. Vayamos a Juan, él también bautizaba. ¿Y dónde estaba tomando lugar estos bautismos? ¿Dónde estaban tomando lugar estos bautismos? ¿Y qué significa el desierto? Es vivir en el campo. ¿Qué más? Lugares solitarios, lugares aislados. Muy bien, entonces cuando Juan predicaba, él bautizaba a aquellos que venían a Jesús y se alejaban de sus pecados, ellos eran bautizados. Alabado sea Dios, bautismo está viniendo. Salvado para servir local, salvado para servir internacional. Abril 25 del 2020. Una voz en el desierto. Bautismo. No solamente bautismo por agua, sino bautismo ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Esto debe ser nuestro trabajo del remanente de la simiente, ya que ellos rechazaron a Juan el Bautista. ¿A dónde fueron colocados estos lugares que rechazaron, que fueron bautizados por Juan? En el libro de la vida del Cordero. Por eso es que se nos dice que los ministros tengan en cuenta que el mero hecho de que nuestros nombres estén registrados en los libros de la iglesia no nos va a salvar, mis amigos. Deben ser mostrados, aprobados por Dios, hombres buenos día a día y construyendo sus carácter en la dirección de Cristo. Esta debe ser nuestra experiencia. Y en el tiempo de Juan el Bautista hubo un movimiento para silenciar la voz de Juan en el desierto debido a su mensaje, por su ministerio y por su misión. ¿Quién intentó silenciar esta voz en el desierto? Y la voz desde el desierto. ¿Quién intentó hacer esto, amigos? Los líderes de la iglesia de ese momento. Vayamos a Juan. ¿Y qué va a ver el pueblo de Dios? ¿Qué va a ver la simiente de Dios? Los mensajeros del tiempo del fin. ¿Qué deben esperar?
que los líderes de la iglesia, ellos mismos, enviando a los laicos, enviando a los pastores locales, a los diáconos, a los ancianos o a los oficiales de la iglesia a silenciar a los modernos Juan Bautista, para silenciar su mensaje, para acabar, para quitar su ministerio. Está pasando justo ahora. Vayamos a Juan capítulo 1. Ustedes saben, antes de que vayamos a Juan 1, por qué ellos intentaron desacreditar el mensaje de Juan, el mensaje del ministerio de Juan, la misión de Juan. ¿Por qué? Pregunta para ayudarles. ¿Qué no tuvo Juan de ellos? Él no tuvo sus credenciales, no tuvo su ordenación, la ordenación de parte de ellos, tampoco tuvo su educación, sus grados de estudio de la educación escolástica, sus universidades, amigos. ¿Sus qué? Sus. Él no atendió las escuelas rabínicas. Juan capítulo 1. ¿Por qué está enfatizando esto, pastor? Porque así será al principio, así será al final. Y cuando ustedes escuchen esto, no sean decepcionados. Ahora, ustedes saben que cada sábado ustedes van a estar, pueden estar con nosotros en línea, pero alabado sea Dios, pero ustedes van a tener que estar solos y recibir la obra y hacerlo con gusto. ¿Pero qué? No enraizarse en ustedes mismos. Y cuando la tribulación y la persecución se levante por esta palabra que ustedes una vez se gozaron, se van a ofender. Pueden ir a Facebook, a YouTube, a Instagram y ver a muchos que una vez se gozaron en esta verdad, dónde están ellos ahorita, dónde están física y dónde están espiritualmente. Y yo no sé si, hombres y mujeres, no sé si su cierre de gracia pronto se va a dar, pero ojalá que haya un tiempo disponible para ellas. Juan 1, verso 22, lo vemos, lo sabemos, verso 22. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Ustedes, voy a escanearlo. ¿Quién eres? Le dijeron a Juan, para que podamos tener una respuesta a los que nos enviaron. Eso significa que los administradores de las iglesias en apostasía no van a venir directamente a los ministerios, pero van a enviar a otras personas, van a enviar a los ancianos, van a enviar a los oficiales y espías. De hecho, ellos pueden mandar a un miembro de familia que atiende a sus iglesias. Pero miremos lo que dice en el verso 23. Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Esto es que él profetizó también en Cilicio. Dice, esta es la voz de uno que clama en el desierto. Daniel 9, verso 3, verso 4, verso 5 y verso 6. Enderezad el camino del Señor. Y en el verso 25, y preguntándole le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Hagamos una pausa acá. Cristo después enfatizó este punto. Por favor escriban esta escritura, no voy a ir allá. En Lucas 20, verso 1 al verso 7. Lucas 20, el verso 1 al verso 7. Después de que Cristo lloró por Jerusalén en Lucas 19 y limpió el templo, los judíos vinieron a Cristo y le dijeron, ¿por qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Y quién es el que te dio autoridad de esto? ¿Y cuál fue el asunto? Sobre autoridad. Y Cristo le dijo a ellos, yo les voy a hacer una pregunta y si ustedes me preguntan yo les voy a responder. ¿Justo? Juan el Bautista, ¿su bautismo fue del cielo o fue del hombre? ¿Dios lo envía a él o el hombre lo envía a él? ¿Y qué dijeron ellos? No te vamos a responder. No es que no sepamos, no te vamos a responder.
Y Cristo tampoco le respondió. Ellos dijeron, si le decimos de que viene el cielo, entonces le van a decir, ¿y por qué no lo aceptaron? Si decimos del hombre, no es de Dios, entonces el pueblo no lo va a seguir, porque todos ellos vieron las evidencias que Juan el Bautista estaba inspirado por Dios. Entonces, ¿cuál fue el asunto? Autoridad. ¿Quién te dio las credenciales? Miremos ahora, amigos. Ustedes saben que se nos ha dicho que el remanente de la simiente de Dios, los modernos Juan el Bautista, no van a ir a los oficiales de las conferencias o incluso a estas organizaciones imitando la organización de las líneas de conferencia y diciéndole, a menos que tenemos credenciales, ustedes no van a poder ir a ser pastores de sostén propio. Jesús dijo, no vayan a ningún hombre por autoridad. Dice Spalding and Megan, la colección Spalding and Megan, página 176, párrafo 5. Deben seguir dominando las líneas regulares que dicen que en cada mente dice, el grito macedonio viene de todas partes. Irán los hombres a las líneas regulares para ver si se les permitirá trabajar, o saldrán y trabajarán lo mejor que puedan dependiendo de sus propias habilidades y de la ayuda del Señor, comenzando de una manera humilde y creando un interés en la verdad. ¿En dónde? En los lugares en los que no se han hecho nada para dar el mensaje de advertencia. ¿Cuál es la respuesta? Si ustedes vayan a enfrente, enséñenle a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y enséñeles más. Amén. ¿Tiene sentido? Ahora, de hecho, por favor, miren estos dos puntos. ¿En qué universidades, en qué colegio, en qué seminario teológico Juan el Bautista atendió para recibir el mensaje de Dios, el ministerio de Dios, la misión de Dios? ¿En dónde? No de la tierra, sino del cielo. Es por eso que Juan, el ministerio, ellos rechazaron el ministerio de Juan y el bautismo. Ahora, pregunta, ¿Cristo hoy en el 2020 aprueba que nosotros vayamos a las escuelas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los seminarios? Significa Andrews, Oakwood, la Universidad del Sur, la Sierra, la Universidad del Pacífico, Walla Walla, Loma Linda. ¿Cristo nos va a aprobar esto yendo a estas escuelas modernas? No tomen mis palabras por hecho. Estos están mimando, están replicando lo que pasó en el primer advenimiento. Deseado de todas las gentes, página 76, párrafo 2. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías, Juan el Bautista, habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habrían arruinado para su obra. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiesen a interpretar las escrituras. ¿Cómo qué? ¿Cómo interpretar las escrituras? ¿Cuál era el asunto? Interpretación. Y yo no puedo ir allá por ahora, no puedo ir allá, yo voy a volver allá. Más alto criticismo versus comparando escritura con escritura. No puedo ir allá. Letras azules. Dice, Él lo llamó al desierto por parte de Cristo. Él lo llamó al desierto. ¿Y qué es el desierto? Él lo llamó al campo. Ahora miremos esta declaración, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 3:24, párrafo 2. Nuestro Salvador, ¿quién? Nuestro Salvador no animaba a nadie a asistir a las escuelas rabínicas. Nadie, ¿qué significa? Nada, a nadie.
¿Para qué? Para asistir a las escuelas rabínicas de su tiempo, por la razón de que sus mentes se corrompían por la repetición constante de ellos dicen o se ha dicho. ¿Por qué? Pues debemos nosotros aceptar las palabras inestables de los hombres como sabiduría exaltada cuando tenemos a nuestra disposición una sabiduría mayor y cierta. ¿Cuál es esta? ¿Dónde vamos a encontrar esto? En la Biblia y en el espíritu de profecía, amigos. Ahora, podría yo adicionar, por favor, Hilary, no sigas. Volvamos acá, vayamos, dejemos a Juan por un momento y enfoquémonos en Cristo. Cristo profetizó en el desierto, Cristo también profetizó en Cilicio por 3 años y medio. Pregunta, ¿en dónde Cristo alimentó a los 5.000 y a los 7.000 con un pan milagroso? ¿En dónde? ¿En dónde? En el desierto. Este es mi punto. Estos son verdades preciosas, pero aquí está mi punto. Cuando ellos estaban con Cristo por 3 días, Cristo le dijo, probó a los discípulos, le dijo, ¿cómo vamos a alimentar a estos en el desierto? ¿Y qué dijeron los discípulos? Envíalos a ellos a las ciudades, envíalos a las ciudades, envíalos para tener pan en algún otro lado. Pero Cristo les dijo, ustedes aliméntenlos. Esto fue el pan, no solamente el pan físico, sino había una aplicación espiritual. ¿Cuál es la aplicación? Hábleme, por favor. Ustedes denle el pan en el desierto, en sus iglesias, en sus estudios bíblicos, en sus ministerios. Denles el pan en el ministerio de cocina, en el ministerio de medios de comunicación, cualquier ministerio, ustedes alimentenlo. Vayamos a ¿qué? A Mateo 15. Este es un evangelio práctico, porque como fue en el primer advenimiento, el pan verdadero va a ser dado en exactamente lo mismo, en el desierto. Entonces, pequeños grupos de estudio, humildes, como el hogar de Mateo. ¿Tiene sentido? Como la casa de Pedro en el árbol, como Zaqueo. Yo voy a venir a tu casa, Zaqueo, hoy, como el hogar de Lázaro. ¿Tiene sentido, mis amigos? Ustedes denles el pan. Cuando ustedes lo ven, yo solamente, como ustedes lo ven, yo solamente lo hago la referencia. Mateo 15, amigos, este es el mensaje que va a causar que los profesos adventistas del séptimo día reflejen la imagen del dragón. Mateo 15, verso 32, verso 33. Les voy a dar el segundo y me voy a mover. Mateo 15, 32, 33. Y combinen esto con Mateo 14, verso 13 al verso 16. Amigos, voy a despertarlos ahorita a ustedes. Voy a hablar específicamente a los profesos adventistas del séptimo día y a todos los cristianos que son como los tibios laodicenses. ¿Cuál es el principal fruto de los tibios cristianos? ¿Qué dice Apocalipsis 3:17? ¿Qué dicen y qué piensan? Yo soy rico y estoy enriquecido con bienes y no tengo necesidad de nada. Ustedes pueden ser misioneros en el desierto y a pesar de eso estar perdidos. Ustedes pueden ser uno del mundo en Babilonia y ser traído a la verdad del desierto, pero a pesar de eso todavía estar perdido. Ya, muy bien, yo tengo tu atención, Señor, ahora, Señor, ahora ya son tuyos. Vayamos a Juan 6, cuando él estaba predicando a los judíos en Juan 6,
¿Qué le dijo Juan 6 en el verso 48? Dijo, yo soy el pan de vida. De hecho, Juan 6 también los alimentó en el desierto. En Juan 6:40 dice, 48, yo soy el pan de vida. Y en el verso 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. ¿Dónde están ellos en el desierto? Y Hechos 7, verso 37, que había una iglesia en el desierto. Una iglesia en el desierto. Ellos comieron el maná en el desierto, sí. Un momento, ¿de qué muerte está haciendo referencia a Cristo? Por supuesto que ellos iban a estar muertos ya. ¿Cuántos años pasaron desde el éxodo hasta este tiempo? Claro que ellos ya iban a estar muertos, pero ¿de qué muerte está hablando Cristo? Ellos ya es la segunda muerte, amigos. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿qué es en el verso 50 de Juan 6? Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere, ¿no qué? No muera. ¿De qué muerte está hablando acá? No muera la segunda muerte, porque seguramente muchas personas han muerto antes de que Cristo venga. Este es el año 31, ahora es el 2020. ¿De qué muerte está hablando? De la segunda muerte, amigos. Esto es general, pero cuando yo leí esto dije, esto es muy general, pero debemos ser muy específicos. Y él me dio esta. Vayamos a 1 Corintios 10. Déjenme ejemplos por qué la mayoría del pueblo de Israel murió en el desierto. Denme una por una. Incredulidad. ¿Qué es lo que Cristo nos dice a nosotros en el 2020 si nosotros queremos ser el remanente de la simiente y ser salvos? Confía en Él, vive por fe, amén, y somete el espíritu de duda. Murmurar, ¿qué más? Se quejaron. Señor, nosotros Cristo puede proveer todas sus necesidades. Y a pesar de hoy ustedes se están quejando, ustedes se están murmurando, Dios nos está hablando, mis amigos. ¿Qué más? Celos. Ustedes saben cuántos ministros y ministerios están impregnados con el espíritu del demonio, que es el celo, envidia. ¿Qué más? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo, mis amigos? Celos, envidia. ¿Por qué más? Por rebelión, amigos. Todas estas cosas. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, verso 2. Ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 4. Todos bebieron el pan espiritual, bebieron el agua espiritual y comieron del pan. Verso 6, pero estas cosas fueron ejemplo para nosotros, a fin de que no conociésemos cosas malas. Ellos fueron reformadores de la salud, en entretenimiento y también en verso 8, en fornicación, adulterio. Verso 9, murmurando. Y verso 10, todas estas cosas aplican a aquellos que están viviendo las escenas finales de la historia. Dios quiere nuestra atención. Vamos a someternos, mis amigos. Ustedes pueden estar en el desierto, pero estar perdidos. Médico misionero, aquel que está salvando a otros, pero no puede, de pronto no está siendo salvo, pero Cristo está salvando almas a través de nosotros como médicos, como misioneros, o a los que han sido salvados, y a pesar de eso estar perdidos. ¿Cuál es tu respuesta a Dios en este momento? Cuando usted estudia la palabra de Dios comparando escritura con escritura, la Biblia se ilumina a sí misma. Por ejemplo, consideremos evangelismo en la ciudad. Muy bien, ustedes saben que la parábola de las 100 ovejas que dice en Lucas 15, verso 3 al verso 5, ¿qué hace un buen pastor?
Un buen pastor deja a las 99 ¿dónde? No, no es en el aprisco. No, señores. Lucas 15, él deja a las 99 en el desierto y va a ¿qué? Va a buscar a la oveja perdida. Ahora, si él se va, ya que él se va a las 99 en el desierto, en el verso Lucas 5, verso 3 y verso 4, entonces, ¿en dónde está la oveja perdida? Contextualmente, ¿en dónde está la oveja perdida? ¿Puede encontrar la oveja perdida en el desierto? ¿Dónde están estas parábolas que están otros perdidos en el desierto? Por ejemplo, la oveja, acuérdense de la parábola de las monedas. Las monedas perdidas en la casa. Los pródigos en las ciudades. Vayamos a Lucas 15. Y el otro hijo fue perdido en su casa, en el desierto. Ahora, Lucas 15, 3, 4. Ahora ustedes lo saben. En Testimonios para los Ministros, 2:32, párrafo 1 en español. Dice, la parábola de la oveja perdida debe ser una lección. ¿Para cuántos? Para cada alma que ha sido rescatada de la trampa de Satanás. No hemos de revolotear sobre las 99, sino que hemos de ir a salvar a los perdidos, buscándolos en los desiertos de las grandes ciudades y las aldeas. A mí me gusta, dice que buscándolos, menciona cazándolos en los desiertos de las grandes ciudades y aldeas. ¿Qué significa entonces esto? No significa vivir en el campo, sino significa que en lugares desiertos. ¿Qué significan los desiertos? Están en las ciudades oscuras, están abandonados. Ahora, ¿dónde colocamos a las 99? No sobreproteja a las iglesias. Por eso es que tenemos brazos en la Florida. ¿Y por qué estamos aquí? Para buscar a quienes, para buscar a las ovejas, para buscar a las ovejas perdidas. ¿Y qué deben hacer ustedes, mis amigos, salvados para servir internacional? No sobreproteja a sus grupos. Cuando ellos empiezan a estudiar, entrénelos y envíelos. Ahora, servicio cristiano 142, párrafo 1. De igual importancia que los esfuerzos públicos especiales es la obra que se realiza de casa en casa. En las grandes ciudades hay ciertas clases que no pueden ser alcanzadas por las reuniones públicas. Estas deben buscarse como el pastor busca a su oveja perdida. Deben realizarse esfuerzos dirigentes y personales en su favor. Hay algunas almas que no van a venir a estos lugares, a sus lugares. ¿A dónde debemos ir? Casa a casa. Ahora, cuando yo vi esto, el Señor me dio otra epifanía. Así es como efectivamente vamos a alimentar a nuestros ministerios, porque no estamos llamando a los pescados a nosotros, a los peces a nosotros, a las ovejas a nosotros. Tenemos que llevar la comida e ir a complejos de apartamentos y establecer el púlpito allí en sus lugares, invitarlos a ellos, a los vecinos, para que vengan. Se les da el alimento espiritual en una carpa y en la siguiente carpa es oración. Cuando vamos a poder orar por ellos, hablar con ellos, simpatizar con ellos. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, 33, párrafo 3.
Este es el principal evangelio que podemos hacer casa a casa, y luego el contacto, y luego vamos a seguir con ellos a sus casas. Así es como vamos a ser salvados para servir internacional. Viene pronto. No vamos a tenemos que estar encaminados en el trabajo, porque va a ser la voz en el desierto, la voz de cenizas, para decir que Cristo viene por segunda vez. Vamos a dejar las 99, y esto significa predicar una y otra vez a las mismas personas. Pero a estas personas también también tenemos que estar en internet, pero no hay evangelismo que está creciendo. Yo me alegro que nosotros hagamos esto para ayudar a los que están en línea, y va a estar viniendo estos entrenamientos. Cuando alcancemos a las ovejas perdidas que han dejado, que están en el desierto, que están viviendo en lugares oscuros, en las ciudades, ¿qué debemos levantar ante ellos? ¿Qué Moisés levantó en el desierto? Una serpiente de bronce. Este es el mensaje para la hora, mis amigos. ¿A dónde vamos? Juan capítulo 3. La Biblia nos dice en el verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿A quién está enseñando Jesús a un rabino? A Nicodemo. Ustedes saben por qué por qué Dios no envió a Juan el Bautista a estas escuelas. Porque Juan hubiera sido tan ignorante como Nicodemo si hubiera ido a estas iglesias. Pero Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Nicodemo no pudo entender esto. Él era un rabino. Rabino significa que era un doctorado, tenía un doctorado. Es un profesor en Israel. Juan capítulo 3, dice el verso 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto es lo que les tenemos que enseñar, y a aquellos que miren, ellos van a vivir. Aquellos que miren van a ser sanos. Hay personas enfermas en las ciudades, hay personas enfermas, necesitan sanación. ¿Qué es sanación? Física y sanación espiritual. ¿Y cuántos se están suicidando? ¿Cuántos jóvenes están tomando farmacéuticos por ansiedad? ¿Cuántos toman heroína, anfetaminas, crack, cocaína, marihuana, cigarrillos? ¿Cuántos, amigos? ¿Qué debemos mostrarles? Levantemos a Jesús para que ellos puedan verlo y puedan vivir. Y como una oveja, ¿a quién van a seguir? Al pastor verdadero. Amigos, Lucas 5. Yo quiero dejarlos en la mano de Cristo antes de ir a los eventos actuales, y yo quiero dejarlos en la mano de Cristo para ir a los eventos actuales que nos dan la urgencia. Cristo pudo soportar por 3 años y medio predicando en el desierto, predicando en silicio, fue porque Él pasó más tiempo en oración. Esta es la clave. Él pasó mucho tiempo en oración. Lucas 5, verso 16, dice: mas Él se apartaba ¿dónde? Al desierto, y oraba. Entonces, ¿qué experiencia debemos tener en el desierto, amigos? Oración. Miremos esta cita. Deseo a toda la gente, 330, párrafo 1 en español. Por favor, escríbanla. No voy a leerla en la pantalla. No voy a leerla. Ahora, esta cita, deseada a toda la gente,
3:30, párrafo 3 en español. Dice, en Cristo, letras azules, como hombre, suplicaba a Jesús al trono de Dios hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. ¿Qué oración era esta? Hasta que su humanidad ¿qué? Se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. Miremos, sigue diciendo, por medio de la comunión continua, Jesús recibía vida de Dios a fin de impartirla al mundo. Y su experiencia ha de ser la nuestra. ¿De quién? Debe ser la mía, debe ser la tuya, salvado para servir local, salvado para servir internacional. Y los que por primera vez están viendo, es nuestra experiencia, mis amigos, orar de la forma adecuada hasta que hasta que su humanidad sea cargada con la corriente celestial para que podamos ser una voz en el desierto. Muy bien, amigos, si ustedes quieren esta experiencia, levanten su mano. Muy bien, bajen la mano. Y tenemos que esta experiencia antes de que sea demasiado tarde, porque la gran controversia entre Cristo y Satanás sobre la adoración, estamos en medio de ella, está llegado a un punto de ebullición. Agua caliente, casi que estás rebosándose. Y esta controversia está en el área de salud y en el área de adoración. Salud y adoración. Ahora, en Mateo capítulo 4, verso 23 al verso 25, mientras Cristo estaba predicando que él ama su trabajo de sanación y llamar a las personas para seguirlo a él. Y ahora Mateo 5 comienza a decir, verso 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose sus discípulos vinieron a él y abriendo su boca les enseñó diciendo, empezó a predicarlos bienaventurados, en todas las bienaventuranzas. ¿Y qué los trajo a ellos? Su trabajo de sanación. Y como una cuña, él les enseñó y les predicó. Ahora, ¿qué está haciendo el papado? Amigos, les voy a mostrar algo que ustedes nunca han visto antes. Pasemos esto. Este es marzo 3 del 2020. El titular de Yahoo Finanzas. Humanidad 2000 lanza una nueva plataforma mundial de bienestar para aplicar innovaciones científicas en el sector religioso. Una nueva plataforma, no solamente adoración, sino también un movimiento de salud para implementar innovaciones científicas en el sector religioso. Sigue diciendo Humanidad 2.0. Las siguientes palabras: la fundación pionera afiliada al Vaticano ha lanzado un nuevo brazo, un nuevo brazo de implementación de ciencias de la vida y del bienestar. Brazo de la vida y del bienestar. ¿Cómo? Llamado Humanidad 2.0 del bienestar. ¿Qué viene a nuestra mente? El evangelismo misionero médico. El evangelismo médico misionero es el brazo derecho del evangelio eterno. Es una falsificación del mensaje verdadero. Amigos, cuando yo vi esto, yo investigué y se llama pionero, ¿verdad? ¿Y qué significa pionero? Pionero, una persona quien en medio de muchos es el primero en entrar o establecerse en una región. Así abre la ocupación y el desarrollo para otros. Para otros.
Entonces, el Papa está falsificando la obra misionera y él está abriendo la puerta para algo más. Está abriendo la puerta para algo más, amigos. Para entender lo falso que debemos estudiar, lo verdadero. Entonces vayamos a lo genuino. Esta es la primera línea. La obra del misionero médico es la mano derecha del Evangelio. La siguiente cita: la mano derecha se usa para abrir puertas por las que el cuerpo puede encontrar la entrada. De hecho, se nos ha dicho que el trabajo misionero es un trabajo pionero. Ella lo dice. Y sigue diciendo: esta es la parte en la que debe actuar el trabajo médico misionero. Es preparar en gran medida el camino para la recepción de la verdad para este tiempo. Un cuerpo sin manos es inútil. Significa que el sistema papal, la humanidad 2.01, es preparar el camino. ¿Qué camino? ¿Y qué estamos estudiando por estos últimos 60 minutos? Es el Juan el Bautista, la voz en el desierto. Eso significa que Juan no solamente fue un precursor de Cristo, sino un pionero para el primer advenimiento. La humanidad 2.0 del Papa es no solamente, dice, es para preparar en gran medida el camino para la recepción de la verdad para este tiempo, sino es una decepción para este tiempo lo que está haciendo el papado. Ley dominical por ley, por descanso, ley dominical. ¿Y qué es lo que dice la humanidad 2.0? Humanidad 2.0 es un catalizador del proyecto 2.0 es la encíclica. Es que la encíclica Laudato Si del Papa Francisco del 2015. No podía ser más claro, mis amigos, y miremos esta declaración. ¿Qué es lo que Satanás, el Papa, está diciendo a todas las naciones para aprender, para tomar su humanidad? El domingo por ley, Laudato Si, o sea que la encíclica Laudato Si es basado en humanismo. Y la hermana White profetizó esto: el, el trabajo de salud y vendrá el domingo. Y aquí está Humanidad 2.0 y vendrá el domingo. ¿Y cómo se llama esto? Es llamado humanismo 2.0. Entonces yo analicé la frase 2.0. ¿Por qué las personas usan 2.0? Porque suena bueno. Pero dice, definición de 2.0, es usado positivamente para describir una versión nueva y mejorada de algo o de alguien. Entonces, ¿qué es humanidad 2.0? Es una nueva y mejorada versión para empujar ¿qué? Para abrir el camino para ¿qué? Para la adoración dominical por ley. Humanidad 2.0. La gran controversia, 574, párrafo 1 en español. La obra de la temperancia, que es una de las reformas morales más importantes, va a menudo combinada con el movimiento en favor del domingo. La humanidad del Papa 2.0 es para empujar el camino hacia la ley dominical con la encíclica Laudato Si. El mismo artículo dice: nuestra visión está definida por 5 creencias. Esta es su página, humanidad 2.0.org. ¿Cuáles son la visión? 5 puntos, 1, 2 y 3, 4. Saltemos esto y vayamos al número 5. Los recursos comunes deben usarse para promover el bien común antes que los intereses privados. Entonces, ¿qué es humanidad 2.0 empujando? ¿A qué está empujando? Al bien común. ¿Y
cómo ellos definen el bien común. Dar sus, ¿qué? Dar sus intereses privados, entregar sus intereses privados. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros intereses nacionales, con nuestras libertades personales, con relación a Humanidad 2.1? Salud lo están haciendo. ¿Y qué es lo que dice el Papa sobre el bien común? Es mucho más que la suma de los intereses individuales. Nos mueve desde lo que es mejor para mí a lo que es mejor para todos. ¿Y qué dice Humanidad 2.0? Entregar sus intereses personales. El brazo derecho está aquí, amigos. El brazo derecho falso. ¿Qué significa 2.0? Es una nueva y mejorada versión. Y también sigue diciendo, el bien común ha llegado a ser global y no se está esparciendo a todas las religiones y naciones. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo que hagamos como remanente de la simiente? Señor, ayuda a sanar a mi brazo derecho. Pero si ustedes lo tienen, úselo más efectivamente. Amén. Amén. No solamente en enseñanza, sino también en panadería, en cocina. Este es el verdadero brazo derecho. Muy bien. 2.0. Y también, ¿qué es el bien común? Es el domingo como un día, de fiesta. A ver, yo me voy a detener acá, amados. Estamos aquí, amigos. Se los doy. Miren esto. ¿Y qué es lo que dice el bien común? La penalidad de muerte puede ser aplicada para salvaguardar el bien común. ¿Ustedes saben el Papa que empujó en esta semana a la parte de Humanidad 2.0? El nuevo humanismo. Miremos esto. También sigue diciendo, el Papa dijo en esta semana que en el evento empujando a un nuevo humanismo ha sido pospuesto para al final del año el 2020. ¿Y cuál es este nuevo humanismo? ¿Cuál es este nuevo humanismo? Sigue diciendo letras rojas, en el corazón del Papa Francisco, nuevo humanismo es uno en el cual Dios se aleja para que el hombre pueda ser libre. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es ese término que dice que Dios creó, pero Dios dejó a nosotros por nosotros mismos? Esto es deísmo. ¿Y cuál fue la religión en la cual estaba Guillermo Miller suscrito antes de que Cristo lo convirtiera? Deísmo. ¿Ustedes sí ven cómo la historia se está repitiendo, amigos? Esto es lo que está empujando globalmente el papado. Esta es la voz de Satanás. ¿Y qué es lo que Satanás le dijo en Isaías 14? Yo me levantaré. ¿Satanás es una criatura o el creador? Él quiere estar por encima del creador. Esto es humanismo, en la era del razonamiento. Muy bien, y miremos esto. Y también ellos tuvieron una entrevista con Lifeside News. Yo lo cubrí esto en la sesión de poder de mediodía. Y la persona que estaba empujando esto significa que tenemos que quitar a Dios de la película y que nos enfoquemos en el hombre. Muy bien, y la entrevista ahora, ella interpuso y dijo, perdóneme, señor arzobispo, pero esta es realmente la idea cristiana de la creación del hombre. Como cristianos no creemos en un Dios que nos deja abandonados. Ahora, el Papa es cristiano, el catolicismo es cristiano, es pagano, amigos. Salir de ella, pueblo mío. Y ahora el entrevistador dice,
Señor arzobispo, está diciendo esto, que Dios le dijo al hombre y lo hizo y después dice, váyase por usted mismo. Y ahora la entrevista ahora dice, esto es claramente el llamamiento de Cristo, que con el llamamiento de Cristo a ven, sígueme, la idea de que Dios se retira para permitir la posibilidad de la libertad humana es puramente una, no solamente deísmo, sino una idea masónica. ¿Es verdad, amigos Dwayne? ¿Es verdad esto? Esta es una idea masónico y a muchas personas me van a decir de Dwayne es masón, no. ¿Y qué es lo que el Papa está empujando, amigos? Las ideologías de las sociedades secretas de la francmasonería. Espero que estoy correcto, ¿verdad, Dwayne? Masonería, masonería. Es lo que está empujando la masonería. Y déjenme cerrar aquí, yo debo volver. Señor, escúchenme, amigos. Yo voy a cerrar aquí. Esta es historia. La, no voy a leerlo por ahora, pero el humanismo realmente vino de Grecia y de Roma. De la razón, la edad de la razón. Letras rojas. Dice, fue una revuelta contra el autoritarismo. ¿Y qué es lo que quieren hacer? ¿Y qué es lo que el Papa está queriendo hacer? Es estableciendo una revolución. Y por favor lean esta cita. Esto pone a lo humano por encima de lo divino. Esta es las letras resaltadas en negro al mitad. ¿Y qué es lo que está haciendo el Papa en Apocalipsis 13? ¿Cómo ella se revela? Se revela como el cuerpo del leopardo. Esto es Grecia. ¿Y los pies de quién? Los pies de Roma. Pero ¿quién le da el poder? ¿Quién le da gran autoridad y poder al papado? El dragón. ¿Y quién es el dragón? Es Roma pagana. Roma y Grecia. Y Cristo dice, yo no vendré hasta que el hombre de pecado sea revelado. Este es el nuevo humanismo. Grecia y Roma, el gran poder del dragón. Segunda Tesalonicenses 2:1-2. Padre Celestial, para que podamos estar listos, que podamos escuchar tu voz clamando en el desierto, desde el desierto. Sálvanos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.